Vamos a ir a la plataforma. Voy a ir yo a la plataforma. Plataforma, ¿dónde está? Entonces, vamos acá. Entonces, todos estamos en nuestro curso. Bueno, ya habíamos hablado de que lo habíamos cambiado un poquito. Entonces, para mirar el tema que vamos a ir, hoy vamos a hablar del sistema TVN. Entonces, vamos a darle clic aquí en sistema TVN. Entonces, nos aparece las diapositivas y las indicaciones. Por ejemplo, para mañana tenemos que tener todos instalados el derive. Mañana vamos a tratar de hacerlo. Lo que hoy vamos a hacer a mano y que va a ser un poco tedioso, mañana lo vamos a hacer desde el derive. Entonces, les pido el favor que por favor en internet yo sé que hay varios instaladores, varias formas de instalar el derive. Lo importante es que abajo no les aparezcan lineecitas, sino les aparezcan letras, operaciones para poder hacer esa parte. ¿So? Entonces, hoy vamos a trabajar estas diapositivas, vamos a trabajar el sistema TVN. Entonces, le damos clic en sistema TVN y nos aparecen las diapositivas. Entonces, yo ya las tengo por aquí abiertas. Entonces, vamos a ir a esas diapositivas. ¿Todos están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. bueno, perfecto. Entonces, como primera definición, voy a dar primero las definiciones y finalizando voy a hacer un ejercicio donde voy a calcular todo de lo que estoy hablando. ¿Listo? Entonces, la primera definición habla de cómo una partícula se mueve en el espacio. Entonces, yo a esa partícula le puedo hallar cuánto mide este pedazo de longitud de curva. Entonces, lo podemos hacer mediante esta fórmula. La longitud de curva va a ser una integral desde A, desde donde me estén preguntando, hasta un B, de la norma de la velocidad. Entonces, no olviden que la norma de la velocidad, pues, me dan la posición, derivo, ahí tengo la velocidad. ¿Qué hago? Cojo el I, cojo el J, cojo el K, los elevo al cuadrado y le saco la raíz. Eso hace referencia a esta norma, lo que nosotros llamamos rapidez. Integro eso y eso me va a dar la longitud. Obviamente tengo que hacer límite superior menos límite inferior cuando haya hecho la integral. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en ese aspecto. Entonces yo puedo preguntar la longitud cuando ha transcurrido de 3 a 7 minutos o de 3 a 7 segundos o de 0 a pi segundos, digamos, en tiempo le doy un valor acá. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta formulita, es bastante sencilla, es una integral, vuelvo y resalto, pues dependiendo lo que nos dé la norma de la velocidad, pues dependerá la resolución de esa integral. Este también ya lo habíamos visto, que es el vector tangente unitario, pues que aquí le damos un nombre diferente, pero esto era lo que nosotros llamábamos allá como la dirección. Entonces la dirección de nuestro movimiento lo va a dar este vector, que es la velocidad sobre su norma. Este cálculo ya también lo habíamos hecho en las clases pasadas, que hallamos la velocidad y lo dividíamos en su norma. Que si podemos simplificar alguna cosa, lo hacemos para que quede más fácil el ejercicio. Entonces, el vector tangente unitario es lo que nosotros conocemos como la dirección. Entonces, obviamente ese, cada vez que yo me voy moviendo, pues va cambiando, me va mostrando la dirección de la partícula. ¿Listo? Entonces, hasta el momento vamos. Longitud de curva y vector tangente unitario. ¿Listo? Entonces, para ahorita finalizar en la última diapositiva están todas las fórmulas nuevamente, entonces para retomar esas fórmulas. Bueno, entonces, después aparecen las siguientes formulitas. Entonces, miremos lo siguiente. Entonces, aparece. Ahí están viendo la segunda diapositiva. Sí, señor. Sí, señor. Ok, ¿listo?
Entonces aparece lo que nos dice la curvatura. ¿Qué es la curvatura? Cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva suave en el plano T, esta gira conforme a la curva se va doblando. Puesto que T es un vector unitario, su longitud es constante y solo cambia su dirección cuando la partícula se desplaza a lo largo de la curva. La razón con la que T gira por unidad de longitud a lo largo de la curva se llama curvatura. Entonces, es otra definición que vamos a ver, que es la curvatura, es como la razón en que la dirección va cambiando. Cuando uno va a dar una curva, pues nuestra dirección se va moviendo, ¿cierto? Esa razón con la que la dirección se mueve se conoce como curvatura. Y para eso vamos a utilizar esta formulita de aquí abajo. Esta formulita que tenemos aquí abajo, que es la más sencilla, ya sabemos. ¿Qué tendríamos que hacer? 1 sobre la norma de la velocidad. La norma de la velocidad ya la habíamos calculado en el paso anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Coger el vector tangente que teníamos anteriormente, lo derivo respecto a t. Y luego le calculo su norma. Recuerden que calcular una norma es coger cada componente, elevarlas al cuadrado, sacarle la raíz. Entonces recuerden que aquí t es nuestra velocidad sobre su norma. Ya ahorita vamos a ver en sí el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con todas las formulitas. Entonces no se les olvide, otra fórmula importante va a ser la curvatura. Entonces ya vamos en, en T, el vector tangente unitario, y vamos en la curvatura. Son dos cosas importantes para tener en cuenta. Ah, bueno, y el vector, la otra definición que ya vamos a ver al continuar. Bueno, digamos que hasta el momento solo hemos visto fórmulas y algunas definiciones en términos del movimiento. Entonces, por ejemplo, miremos la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, vamos con el vector normal. ¿Qué significa el vector normal unitario principal? Entre los vectores ortogonales al vector tangente unitario T, hay uno en particular de particular importancia porque apunta en la dirección en la cual gira la curva. Entonces, básicamente lo que dice ese vector es, esta curva, ¿hacia dónde va a girar después? Hacia donde me lo indique el vector normal. Esta curva, ¿hacia dónde va a girar después? Hacia donde me lo indica el vector normal. Eso es el vector normal. ¿Hacia dónde va a cambiar nuestra dirección? En el próximo movimiento. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? De esta manera. Entonces, el vector normal va a ser igual a la derivada de t, a la derivada del vector tangente respecto a t sobre su norma. ¿Listo? Donde t ya sabemos que es velocidad sobre su norma. ¿Listo? Entonces ya tenemos otra definición que es nuestro vector tangente normal. ¿Listo? Bueno, simplemente estoy aquí dando unas definiciones. Ya ahorita vamos a ir a los cálculos. Miremos la siguiente. Vamos a hallar lo que es el vector binormal. Entonces aquí aparece el sistema de Frenet, que es el sistema ortogonal de los tres vectores de los que estamos hablando. El vector tangente, o sea, el vector dirección, el vector normal y el vector binormal. Entonces recuerden que el vector T es el que me da la dirección, el vector normal, el que me indica hacia dónde va a girar la dirección, y el vector binormal, que es como el movimiento que hace la partícula para salirse de este plano. Entonces, por ejemplo, acá es claro. Si usted viaja a lo largo de una curva en el espacio, representa los vectores que describen su movimiento en el sistema de coordenadas cartesianas y JK, no es realmente relevante para usted. Lo que sí es importante son los vectores representativos de la dirección hacia donde usted se dirige, o sea, el vector tangente, la dirección en la que gira la trayectoria, el vector normal, y la tendencia de su movimiento a torcerse y salirse en dirección perpendicular. Eso es lo que llamamos nosotros el vector binormal. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el vector binormal? Pues aquí era donde aparece el producto cruz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar
al vector tangente producto cruz por el vector normal. Entonces, ahorita voy a explicar recordar cómo se hace el producto cruz entre vectores. Entonces, por allá en los de ingeniería civil hacen una cosa que se llama ICO, no sé qué, y hacen un producto ahí, pero es bastante sencillo el producto cruz entre vectores, que ya ahorita lo recordamos. Listo. Bueno, entonces ese es nuestro sistema TBN. Y nos falta lo último, que es lo siguiente. Otra definición que es la torsión. ¿Qué es la torsión? A diferencia de la curvatura, la cual nunca es negativa, la torsión T tau, digamos, o T rara, puede ser positiva, negativa o nula. Los tres planos determinados por TNB tienen los nombres que se indican en esta figura. Aquí tenemos nuestra curva y tenemos nuestros tres planos. La curvatura puede considerarse como la razón a la cual el plano normal gira cuando el punto P se mueve a lo largo de su trayectoria. Entonces, a medida que este punto P, este plano de acá, va a girar, eso se conoce como la curvatura. De manera análoga, la torsión es donde n gira, este plano n, este plano n. N es la razón a la cual el plano osculador gira alrededor de T cuando P se mueve a lo largo de la curva. La torsión mide cuánto se tuerce la curva. Aquí en este ejemplito está más claro qué significa la torsión y qué significa la curvatura. Si P es un tren, este P. Si P es un tren que sube por una vía curva, la razón a la que las luces de sus faros giran de un lado a otro por unidad de distancia es la curvatura. La razón a la cual la locomotora tiende a salirse del plano formado por T y por N es la torsión. Entonces ese movimiento cuando va como en un carro, que es como a salirse de su dirección, eso se conoce como la torsión. Bueno, más adelante miraremos un poco más de eso. Entonces, atención acá. Digamos que para finalizar, llegamos a nuestras, digamos, formulitas importantes. Esto es lo que tienen que tener por ahí a su mano, tener estas fórmulas a su alcance, y es la fórmula de torsión, del vector tangente unitario, del vector normal, del vector binormal, de la curvatura que vamos a usar esta, de la torsión que vamos a usar esta, y esto que vamos a hacer al finalizar, que se llaman las componentes escalares tangencial y la normal de la aceleración, que también lo vamos a hacer. Por aquí ustedes ven algunas definiciones raras, y aquí esto es un producto cruz, que ya lo vamos a ver. Esto es un producto cruz. Esto es un determinante. Aquí vamos a hallar un determinante. Esto, los que no saben, estos punticos significa la primera derivada en X, primera derivada en Y, primera derivada en Z. Segunda derivada en X, segunda derivada en Y, segunda derivada en Z. Esta es la notación de Newton para derivadas. Tercera derivada en X, tercera derivada en Y y tercera derivada en Z. En otras palabras, aquí tenemos la velocidad, la aceleración y digamos que la posición derivada 3 veces. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta de las fórmulas como tal. Ya las vamos a aplicar. Ya vamos a ir a hacer un ejercicio donde apliquemos esas fórmulas. Pero si hasta ahí tienen alguna pregunta de las fórmulas, digamos que así por encimita digan, no entiendo muy bien esta fórmula. La de la curvatura. No, profe, todo bien por el momento. ¿Listo? Digamos que por el momento, como son solo las fórmulas, ya aplicarlas es un poquito complicado. Profe, Curvatura. Entonces, por aquí me preguntan cómo se calcula la curvatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar producto cruz velocidad por aceleración. Estas barritas significan norma. Entonces, recuerda que es coger cada componente, elevarlas al cuadrado y sumarlas. ¿Listo? Entonces, me dice multiplique producto cruz velocidad por aceleración, halle su norma y divídalo en la norma de la velocidad al cubo. Eso es lo que dice esa fórmula de curvatura. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de las fórmulas, así como por encimita?
y pasamos a hacer los ejercicios. Un La ejercicio, de vector normal unitario, profe. la del vector normal unitario. Esta. Entonces, ¿qué vas a coger? Como aquí ya tienes un vector, esto ya te va a dar un vector, ¿qué vas a hacer? Vas a coger este resultado y lo vas a derivar respecto a t. O sea, te va a dar esta parte. Coges este de acá y lo derivas respecto a t. Como eso te da en i, te da en j y te da en k, coges esto y los elevas al cuadrado. Que lo que esté con i, lo que esté con j, lo que esté con k lo elevas al cuadrado y le sacas raíz y eso sería la parte de abajo. Digamos que sería más sencillo verlo en un ejercicio. ¿Listo? Entonces, voy a verlo en un ejercicio. Entonces, atención acá. Entonces, van a ustedes todos, vamos a copiar el siguiente ejercicio. Entonces, voy a borrar primero esto. Van a copiar ese ejercicio que está ahí. Ejemplo, hallar la longitud de curva en el intervalo de tiempo dado. Además, hallar los vectores T, N, B, torsión, curvatura y las componentes tangencial y normal de la aceleración. En otras palabras, vamos a hallar todo lo que está acá. Entonces vamos a hallar la longitud, el vector tangente, el vector normal, el binormal, la torsión, la curvatura y las componentes de la aceleración, la tangencial y la normal. ¿Listo? De este vector o de ese movimiento en el espacio para el tiempo que ha tardado entre 0 y pi. ¿Listo? Copiamos ese ejercicio, por favor, lo tenemos ahí a la mano. Voy aquí a listar. Yo ahí tengo ya todas las respuestas, como pueden verlo. Entonces, yo aquí tengo cuál fue su velocidad, ya ahorita la vamos a calcular, cuál fue su aceleración, cuál fue su norma de la velocidad, cuál fue su longitud, cuál es el vector tangente, cuál es el vector normal, cuál es el vector binormal, cuál fue nuestra curvatura, cuál fue la torsión, y acá la componente de la aceleración tangencial, la componente de la aceleración normal, y comprobé que esta aceleración que me da haciendo ese proceso, obviamente tiene que ser igual a esta aceleración. Si al final este resultado de acá me da este de acá, quiere decir que todo esto está bien, porque aquí utilicé el vector tangente, el vector normal, o sea, casi utilicé todo lo que había hallado acá, entonces quiere decir que mi proceso matemático está bien. ¿Listo? ¿Todos ya copiaron su RET? No, Inge, un segundito, por favor. No, no. Bueno, por favor, copien el RET. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos ya tienen su función vectorial? Ya. Listo. Entonces, atención acá. Entonces, vamos a empezar a calcular la velocidad
Si quieren por acá, bueno, ahí queda la presentación. Bueno, ahorita muestro los resultados y verificamos que todo lo que hicimos quedó bien. Me gustaría más bien que tuvieran esto a la mano, como las fórmulas. Tómenle una foto, con eso la tenemos a la mano cuando yo les pregunte cuál es la fórmula de la tangente, cuál es la fórmula de la normal, cuál es la fórmula del vector binormal, para que lo tengan a la mano. ¿Listo? Mientras voy por aquí. Listo. Entonces, atención acá. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, voy a compartirles aquí mi pantalla. ¿Todos están viendo mi pantalla, lo que tengo como en lápiz? Sí, señor. Ok, ¿listo? Señor. Vamos a empezar con el ejercicio. Este ejercicio es un poco largo porque vamos a encontrar todo. Vamos a encontrar velocidad, aceleración, el vector tangente, el vector normal, el vector binormal, la torsión, la curvatura y las componentes de la aceleración. Entonces empecemos calculando la velocidad. ¿A qué sería igual la velocidad en este vector? Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar esta función de acá. Como esto es un numerito, entonces solo derivo esta parte. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. La derivada del seno, coseno. Pero como el ángulo es compuesto, ¿cuál es la derivada de 2t? 2. 2. Entonces sale un 2 a multiplicar. 6 por 2, 12. La derivada del coseno, ya sé que eso me da negativo. Esto en i, ¿no? La derivada de 6 coseno de 2t, ¿a cuánto sería igual? Sería Menos 12 seno. 12 seno. Menos 12 12 seno seno de 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 2t en j. ¿Y cuál es la derivada de 5t? 5. 5. Más 5 en k. ¿Listo? Continuamos. Ya tengo la velocidad. Ahora hallemos la aceleración. ¿Cuál sería la derivada de esto? 24 menos 24 Sí. seno de 2t. Menos 24 seno de 2t. Esto en i. La derivada de esto, ¿cuánto sería? Menos coseno. Menos 24 coseno. Menos 24 Exacto, coseno. menos 24 coseno de 2t j. Clase, amor. Y Más la más derivada de 5, 0. 0. 0. Entonces Cero. no sería ni. ¿Listo? Bueno. No se les olvide que muy seguramente se nos va a contar. Después continuamos, les mando el link, continuamos. Listo. Entonces, atención acá. Ya tengo digamos, el vector velocidad y el vector aceleración. Empecemos con la longitud de curva. Entonces me dice que, no, perdón, para hallar la longitud de curva necesito la norma de la velocidad. Entonces voy a calcular la norma de la velocidad. Entonces les recuerden que la norma de la velocidad es coger cada componente, elevarla al cuadrado y sacarle la raíz. Entonces, de la velocidad. Entonces empezamos con esta. ¿Cuánto me da 12 coseno de 2t al cuadrado? 144 coseno cuadrado de 2t. 144 coseno al cuadrado de 2t. Más, ¿cuánto me da esto elevado al cuadrado? 144 seno cuadrado de 2t. El negativo se pierde, entonces 144 seno al cuadrado de 2t. Bueno, esto me tocó alargarlo. Más
5 al cuadrado, 25. 25. ¿Listo? Entonces me quedaría que la norma de la velocidad va a ser igual. Entonces, como estos dos tienen 144 en común, lo voy a factorizar. 144, ¿factor de quién? De coseno al cuadrado de 2t más seno al cuadrado de 2t, cierro, más 25. ¿A cuánto equivale esto? 1. 1. Entonces me quedaría que la norma de la velocidad es igual a 144 por 1, pues 144 más 25. O sea que eso es 169. Y la raíz de 169, 13. 13. ¿Listo? Entonces, ya tenemos lo que es la norma de la velocidad. Hasta el momento no hemos calculado lo que hacíamos antes en clase. Digamos que como tema nuevo no hemos calculado nada. Entonces vamos a lo siguiente. Me dice que necesito calcular la norma, perdón, la longitud de curva. Entonces, ¿cuál es la fórmula de longitud de curva? Fórmula de longitud de curva Es la integral es la integral desde A hasta B desde A hasta B. de la norma de la velocidad por dt, ¿cierto? Entonces, aquí arribita tengo, este es mi A y este es mi B. Entonces me quedaría que longitud va a ser igual a la integral de 0 hasta pi de la norma de B. ¿Pero cuánto nos dio la norma de B ahorita? 13. 13. Entonces me quedaría la integral de 13 por dt. ¿Cuál es la integral de 13 respecto a t? 13t. 13t. Y eso lo evalúo entre 0 y pi. Ya sabemos que por teorema fundamental del cálculo es límite superior, donde haya t pongo pi, menos límite inferior. O sea que nuestra longitud de curva va a ser igual 13 pi. a 13 pi. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien, no hemos hecho nada difícil. Vamos con la siguiente parte. Tengan ahí en sus apuntes a la mano cuánto nos dio la velocidad, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, listo. Ya encontré mi primera tarea, que era encontrar la longitud de curva. Vamos con la segunda tarea, que es encontrar el vector tangente. Entonces voy a hacerlo por acá. Entonces me dicen que el vector tangente es igual a velocidad sobre su norma. Entonces, vector tangente es igual. ¿Cuánto nos dio la velocidad? Por allá arriba la tenemos. 12 coseno de 2t en i menos 12 seno de 2t en j más 5k. Y eso lo divido ¿en cuánto? En 13. En 13. Entonces lo voy a hacer así. Bueno, dejémoslo así inicialmente. Todo dividido en 13. Hay algunos que lo pueden poner aquí 13 acá y 13 acá y no hay ningún problema. ¿Listo? Y tengo nuestro vector tangente normal. Listo. Vamos con lo siguiente. Vamos a hallar el vector normal. ¿Cuál es la fórmula del vector normal? Me dice que el vector normal es igual a la derivada del vector tangente respecto a t sobre la norma de ello. Eso es lo que me dice el vector tangente. Entonces, atención acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar esta de acá. Voy a derivar mi vector tangente. Entonces voy a escribirlo por acá. Entonces, esta es la fórmula. Entonces voy a escribir la derivada del vector tangente respecto a t. Va a ser igual. Como lo de abajo es una constante, lo puedo dejar abajo y no pasa nada. ¿Listo?
y derivo lo que está con i. ¿Cuál es la derivada de esto? De 12 coseno de 2t, ¿cuál es la derivada? Menos 24 seno de 2t. Seno. Menos 24 seno de 2t, obviamente, en i. ¿Cuál es la derivada de esta parte? Menos 24. ¿Qué? 24. Sí. Menos No, menos 24. 24 Menos 24 coseno de 2t. Seno de 2t. Menos 24 coseno de 2t en j. ¿Y cuál es la derivada de 5k? 5. 0, Cero. perdón. 0. ¿Listo? Pero, Listo, 0. Entonces no me aparece k. Entonces, atención aquí a lo que voy a hacer. Ojo porque ya hicimos esta parte. Ya hicimos eso. ¿Qué me falta? Hallarle la norma a esto. Hallarle la norma a esto. Entonces, ¿a qué sería igual la norma a esto? Señor, ¿Por qué el 13 ahí? porque míralo. Aquí cuando yo dividí en 13. Entonces, esa es una constante, entonces no necesito hacerle nada. Entonces, la dejo quieta y derivo solo lo de arriba, por ser una constante, ¿no? Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, atención acá. Entonces, como les decía, ya hicimos esta parte, que es esta. Ahora necesito calcularle su norma. Entonces, ¿qué es la norma de un vector? la raíz cuadrada de cada Exacto. una de las componentes. Entonces voy a sacar la raíz cuadrada de cada una de las componentes. Obvio ese 13 está ahí, ahí, entonces también tengo que elevarlo al cuadrado. 13 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto al cuadrado? A 24 al cuadrado. Por aquí una calculadora. 24. 576. 576. Positivo 576. Obviamente seno al cuadrado de 2t. Esto también me daría 576, ¿no? Más 576 coseno al cuadrado de 2t. O sea que ahí también se factorizaría. ¿sí? Exacto. Entonces, ya como ese proceso de factorización ya lo sabemos hacer, ¿cuánto me daría eso? $576 sobre 13 al cuadrado. Exacto, me daría 576 sobre 13 al cuadrado, que es 196. 169. 169 al revés. $169. Alguien que lo haga en una calculadora, que haga esa operación. 576 dividido en 169. Ah, pues esto es 24 sobre 13. 1.84. No, pero qué exacto. Creo que eso es 24. 24 treceavos. Exacto. 24 treceavos. Ojo, eso es lo que va en la parte de abajo. En otras palabras, me quedaría que el vector normal es igual a esta parte.